Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es César Alberto Sánchez Rodríguez y yo les voy a presentar mi investigación titulada Actividades metodológicas para disminuir el rezago educativo post pandemia en alumnos de segundo grado de la escuela primaria Jonás García. A continuación, los dejo con la siguiente cita. Los estudiantes que presentan un mayor rezago educativo se encuentran en alto nivel de riesgo, debido a que la interrupción prolongada de los estudios formales provoca una pérdida, provoca una pérdida de conocimiento y de habilidades fundamentales adquiridas como lectoescritura y matemáticas. Y mientras más se prolongue la escuela presencial, más se agranda la pérdida para aquellos estudiantes que pertenecen a los estratos más desfavorecidos. Forbes 2017. A continuación, les voy a presentar los antecedentes que se tomaron en cuenta para realizar esta investigación. En primera instancia tenemos al antecedente internacional, presentado por el autor María Pérez Herrera Maguirre en el año 2020 en el país de Chile. Esta investigación lleva por título Factores que influyen en el rezago escolar en Chile. Los objetivos son analizar factores que influyen en el rezago escolar en Chile para proponer estrategias que disminuyan sus externalidades negativas. Los resultados arrojaron que los principales factores que influyen en el rezago escolar son la vulnerabilidad social y la pobreza multidimensional. En el ámbito nacional tenemos al autor Berta Maribel Pich Polanco en el año 2017 en Mérida, Yucatán, con la investigación titulada Factores de la organización escolar que influyen en el rezago educativo, que tiene por objetivos analizar cada uno de los elementos organizacionales y generar un conjunto de recomendaciones para la mejora de las organizaciones del subsistema de educación indígena. Los resultados presentaron que la organización escolar de la educación básica formal destinada al pueblo maya de Yucatán tiene que ser sustancialmente transformada por su incidencia en la reproducción del rezago educativo. En el ámbito local tenemos a los autores Elizabeth Mendoza Cárdenas y María Zúñiga Coronado en el año 2017 en Monterrey, Nuevo León, con la investigación titulada Factores intra y extraescolares asociados al rezago educativo, que tiene por objetivo mostrar los resultados de un estudio exploratorio sobre los factores que promueven el rezago educativo de los estudiantes que cursan la enseñanza básica. Los resultados muestran que múltiples factores intraescolares como extraescolares son asociados por los entrevistados al bajo rendimiento escolar o rezago educativo de los y las estudiantes de primaria. Posteriormente, en el planteamiento del problema se detectaron las siguientes problemáticas, que sería la falta de actividades metodológicas, que los docentes no cuentan con capacitación suficiente para el uso de herramientas digitales, falta de interés por parte de los docentes, falta de interés por parte de los alumnos y que el rezago educativo se incrementó considerablemente con la pandemia. Como problema científico, se planteó la siguiente pregunta: ¿qué actividades metodológicas permiten disminuir el rezago educativo pospandemia en alumnos de segundo grado de la escuela primaria Jonás García? Los objetivos de la investigación son: el objetivo general, implementar actividades metodológicas para disminuir el rezago educativo pospandemia en alumnos de segundo grado de la escuela primaria Jonás García. Los objetivos específicos son identificar los aspectos que repercuten en el aprendizaje de los alumnos, interpretar el contexto de los alumnos mediante un instrumento de recolección de datos y comparar el rezago educativo de la educación presencial y la educación virtual. A continuación, las preguntas y las tareas científicas. Las preguntas que se plantearon para esta investigación son: ¿cuál es el factor más determinante en el rezago educativo creado en base a la pandemia virtual? Perdón, a la educación virtual. ¿Cuáles son las estrategias implementadas para disminuir el rezago creado por la educación virtual? ¿Y cuáles fueron los retos más difíciles a los cuales los docentes se tuvieron que enfrentar para evitar crear rezago en las clases virtuales? Y las tareas científicas
quedaron categorizadas como la identificación de los aspectos que repercuten en el aprendizaje de los alumnos de la primaria Jonás García, la examinación del contexto del plantel, un análisis de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos y la implementación de actividades metodológicas. La justificación, siguiendo los criterios de Sampieri 2016, respecto al valor teórico, nos menciona que un análisis de lo que causa y aumenta el rezago educativo podrá ser de utilidad en caso de que se requiera volver a una educación virtual en el futuro, o bien para los estudiantes que decidan continuar sus estudios en la modalidad virtual. La utilidad metodológica es que se pretende comparar y analizar los factores que influyen en un rezago educativo que nace en la educación virtual en educación básica. La pertinencia es que esta investigación será pertinente para estudiantes y docentes que investiguen o deseen trabajar el rezago educativo, ya que se muestran estadísticas y comparaciones del rezago creado de manera presencial y virtual. Interés personal. El investigador experimentó de manera personal por medio de un familiar el rezago educativo en educación básica debido a la educación virtual. El alcance y las limitaciones de este estudio es que el alcance de esta investigación es descriptivo debido a que se pretende evaluar diferentes aspectos pertenecientes a la educación virtual, los cuales son factores determinantes en el rezago educativo. De igual manera, se pretende comparar el rezago educativo que existe de manera presencial y el creado a raíz de la pandemia y las clases virtuales. Las limitaciones de esta investigación es que dentro de las principales limitaciones se determina que no se podrá realizar de una manera óptima la recolección de datos con alumnos y padres de familia más profunda, debido a que no hay presencialidad. Continuamos con el marco teórico. Aquí están conceptualizados algunas de las palabras clave que engloban esta investigación. También se muestran algunas variantes de estos conceptos que pueden influir o relacionarse directa o indirectamente con esta investigación, como lo son los tipos de pandemia, la pandemia y su influencia en el sector educativo, las causas y consecuencias del rezago educativo en estudiantes de primaria, el aprendizaje híbrido post-pandemia y las dificultades que se presentan en el aprendizaje y que causan el rezago educativo, metodología de la enseñanza virtual en la pandemia del COVID-19 y tipos de actividades metodológicas para combatir el rezago educativo. A continuación, el marco metodológico. El tipo de investigación es de carácter explicativo descriptivo, ya que se busca diseñar actividades metodológicas para disminuir el rezago educativo mediante un análisis en donde los factores que lo provocan y el contexto son los principales actores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque lleva un enfoque mixto, ya que se pretende comprobar la hipótesis planteada en la investigación y posteriormente, dentro del enfoque cualitativo, este está en función de analizar la recolección de datos y resultados obtenidos. Los métodos que se aplicaron es el método empírico por medio de una encuesta y una entrevista y el método teórico por medio del análisis y una síntesis. La población y muestra de la institución o el plantel educativo nos menciona que en el contexto externo, la ubicación de la escuela primaria se encuentra en Avenida Benito Juárez, número 200, en la colonia Huinalá, en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León. El contexto interno del plantel cuenta con alrededor de 250 alumnos y 12 docentes. También se comparte el plantel con el turno vespertino. La población es de 22 alumnos con un rango de edad entre los 7 y 8 años de la escuela primaria Jonás García. Siguiendo el criterio de selección probabilístico intencional, se determinó que la muestra sería de 8 alumnos, lo cual representa el 32% de la población total.
Los instrumentos de diagnóstico que se aplicaron fue una encuesta al docente y una entrevista a directivos del plantel, en donde se determinó mediante los análisis de los resultados que en primera instancia se aplicó una encuesta que confirmó el incremento de rezago educativo de los estudiantes de segundo grado de la escuela primaria Jonás García en relación a la afectación que tuvo con el plan estratégico que tenía la institución. También, a su vez, se comprobó por medio de una entrevista al personal directivo que hubo una nula capacitación al personal docente sobre la enseñanza en línea. Por último, o por otra parte, los alumnos mostraron una disminución considerable en la comprensión lectora atribuido al rezago educativo creado durante la pandemia. Por último, se presenta la descripción de la propuesta en se pretende donde se pretende implementar actividades metodológicas para disminuir el rezago educativo en alumnos de segundo grado con la finalidad de también mejorar el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de esta propuesta está en función de la aplicación de actividades metodológicas en donde se pretende trabajar el área cognitiva del alumno con la finalidad de desarrollar los conocimientos y habilidades que presenten algún tipo de rezago. Al día de hoy, esto es lo que se ha trabajado en relación a la propuesta, pero se sigue analizando por medio de las clases y de la investigación y se sigue trabajando. De mi parte sería todo. Muchas gracias.